Hola, soy Pablo Matamala y este es un nuevo video de esta serie sobre levantamiento, gestión y gobernanza de riesgos. Hemos revisado a esta altura ya 5 teorías de riesgo, entre las cuales podrán recordar ustedes accidentes normales, noción de normalidad, degradación de sistemas, normalización de desviaciones y el último que vimos fue sobre retórica y documentos de fantasía. Bueno, hoy la idea es presentarles un ejemplo un poco distinto de un caso que no tiene nada que ver con seguridad ocupacional, ni con incendios, ni con medio ambiente. Sí afecta la continuidad operacional y a lo mejor es algo que a ustedes les ha ocurrido en sus respectivas áreas de trabajo. Fue un caso en el cual me vi involucrado laboralmente, así que puedo contarlo como desde adentro en el fondo. Se trata de un caso en el cual hubo que implementar un nuevo RP, el SAP, muy conocido por mucha gente, un sistema muy robusto que ha sido práctica común en grandes empresas. Y en este caso se trataba de una planta manufacturera, parte de un grupo con instalaciones en 4 países en Sudamérica. Y a nivel corporativo se decidió implementar un ERP nuevo, SAP, para reemplazar un ERP que existía y que operaba solamente en la planta en Chile, que había sido producido in-house, en el fondo, de forma específica para esa planta. Y se quería instalar un sistema que fuera más estándar a nivel internacional y implementarlo en las 4 instalaciones del grupo, partiendo por la instalación en Chile. Eh, Como todos saben, nuestro SAP es una herramienta muy confiable en el manejo de los datos, muy robusto, la credibilidad del dato que entrega es enorme, pero puede ser también bastante rígido como un precio a pagar por por esa robustez. Además, se decidió implementar una solución basada en módulos específicos que habían sido desarrollados por una compañía alemana para industrias del mismo rubro en Alemania. Y era una solución a medida para el rubro. Entonces, el ERP a instalar, el SAP, esta solución basada en SAP, no solo iba a abordar lo típico, el tema de la contabilidad financiera y logística, sino que además se iba a hacer cargo de toda la operación, incluyendo lo que es producción, el área técnica, control de calidad, etc. Entonces iba a abordar todas las facetas de la operación de la compañía. Eh, bueno, a poco andar se hizo evidente que el proceso productivo en el que estábamos tratando de implementar estas soluciones no era fácil de modelar, eso lo sabíamos de antes. Es un proceso productivo que genera más de 18.000 SKUs, que no son estándar, son todos distintos. Y cada lote de fabricación es un pedido específico. No es posible producir algo para un cliente y que además sirva para otro. Es específico para cada cliente. La forma de operar de la instalación es básicamente que hay alrededor de 9 procesos diferentes y que operan como clusters, en que cada clúster hay alrededor de 5 o 6 máquinas que tienen una función más o menos parecida y que pueden realizar esos procesos, pero hay bastantes máquinas que tienen características especiales. Por ejemplo, hay algunas máquinas, de hecho, algunos procesos requieren a veces ser aplicados 2 veces a un mismo SKU. Y algunas de las máquinas, por ejemplo, eran capaces de hacer esa doble pasada en línea y otras no. U otras tenían accesorios específicos para incorporar ciertos elementos particulares al SKU, medidas especiales, etc. Entonces, hay muchas aplicaciones eh, únicas de proceso y de máquinas para los SKU. Esto genera finalmente que haya muchas líneas de proceso diferentes para los distintos SKU. Entonces, no hay un diagrama de flujo único. Como dije, hay procesos que se pueden repetir o hay procesos que eventualmente para algunos SKU ni siquiera es necesario hacerlos pasar por ahí, digamos. Entonces, los flujos son muy distintos y esto genera además una flexibilidad porque un mismo SKU puede tener varias rutas alternativas de paso por distintos procesos y máquinas dentro de los procesos para lograr su fabricación. Entonces, es un proceso intrínsecamente flexible.
pero al intentar aplicarle un sistema que lo estandariza, le estábamos al mismo tiempo incorporando una cierta rigidez. Entonces había un conflicto de esa flexibilidad natural del proceso con la rigidez del sistema que se quería imponer. Bueno, cada gerencia formó equipos para procesar y ordenar la data que era necesario cargar en SAP antes de salir en vivo. Había resistencia, porque el nuevo modelo no cuadraba completamente con la forma en que operaba la instalación. Entonces hubo de alguna forma que forzar el que se aceptara esto, y esto venía desde arriba. Había una presión por implementar la solución que había sido seleccionada a nivel corporativo, a nivel local en la planta, en el fondo. Pero la gente de la planta veía que se estaban incorporando una serie de restricciones que no iban a permitir o iban a dificultar mucho el continuar la operación tal como se venía haciendo hasta ese minuto, o como podían requerirlo los diferentes SKU que se procesaban en la instalación. A raíz de esto, la salida en vivo se postergó 2 veces, por meses. Cada vez aparecían más dificultades para adaptarse al modelo que implicaba estas soluciones que habían sido desarrolladas bajo el paraguas de SAP, en el fondo, estos módulos especiales del área productiva. Pero finalmente se salió en vivo. Hubo más de 10 días en que no fue posible sacar producto, despacharlo y facturarlo, porque había inconsistencias en el sistema, habían materias primas que no aparecían disponibles cuando estaban ahí en máquina, la máquina producía y no aparecía en el sistema reconocido el producto, los controles de calidad. Fue realmente un drama, y hubo que generar un equipo fuerte de gente que estuviese cargando datos y arreglando y incorporando nuevas alternativas y modificaciones a los módulos que estaban diseñados en el sistema, para poder incorporar todas las particularidades de la operación de la planta. Y eso fue por varios meses. Hay una anécdota incluso que el primer pallet de producto que logró ser sacado y facturado se envió a un cliente que lamentablemente esa misma noche sufrió un incendio y el pallet con producto se quemó. O sea, el primer producto que salió se quemó. Bueno, y al final fue tanto esto que este equipo permanente que tuvo que estar ahí como un refuerzo, incorporando modificaciones a los módulos y salvando situaciones de casos particulares que iban apareciendo a medida que se iban procesando y produciendo los distintos SKUs del conjunto de productos que se fabricaban en esta planta, que al final, después de 5 años, se decidió desmontar este ERP y se volvió a instalar SAP, pero solamente abarcando lo que era lo típico, contabilidad financiera y logística. Y se incorporó un ERP distinto que era muy conocido para este tipo de planta, y ese fue el que finalmente logró abordar de mucho mejor manera la operación de la instalación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál de las teorías que hemos visto presenta algún elemento que podemos reconocer en este caso? En la primera, en términos en la teoría sobre accidentes normales, yo me centraría en acoplamiento y complejidad. Complejidad solo por el hecho de agregar un elemento nuevo, que era este sistema que no existía, y claramente, y como lo hemos dicho otras veces, cuando se agrega un elemento distinto que puede fallar, estamos aumentando la complejidad, pero eso no es lo principal. Creo que en este caso lo más relevante es la característica de acoplamiento. El rigidizar el sistema y poner restricciones que no estaban hicieron que el proceso se acoplara mucho más. Es decir, una falla en cualquier punto generaba una concatenación de fallas que se transmitían a través de todo el sistema en forma inmediata, y por lo tanto se había reflejado en todos los aspectos de la operación de la planta. Si generaba una falla en un paso de producción, esto automáticamente generaba una cadena de fallas hacia abajo y hacia arriba en forma casi inmediata a través del sistema. Entonces se aumentó seriamente el nivel de acoplamiento del proceso. Noción de normalidad.
todo lo que, una vez que empezó a operar el sistema, cuando fue implementado y se salió en vivo, a la larga, el tener que cargar y almacenar nuevos datos todo el tiempo e incorporar modificaciones en los módulos para que pudiera ser adaptado el modelo a la forma en que operaba la planta, terminó siendo algo rutinario y algo que se incorpora a la operación. Entonces, eh, algo que no tenía por qué ser normal, terminó siéndolo y generando un esfuerzo adicional que antes no estaba y un costo por lo mismo. Degradación de sistemas, básicamente podemos ver aquí que el sistema fue diseñado y venía diseñado de una cierta forma, se intentó implementarlo, partió de esa forma, pero a la larga el sistema tuvo que ser modificado todo el tiempo y se le fue incorporando un montón de variaciones, mejoras, incorporación de nuevos elementos que finalmente el sistema que estaba operando 5 años después de que partió todo esto no era el mismo que comenzó. Normalización de desviaciones. Lo que podemos decir aquí es que una vez que el sistema comenzó a operar de una cierta forma, con un cierto modelo, había una serie de acciones y restricciones que si la operación se salía de ellas, era una desviación. Bueno, eso tuvo que ser, se empezó a incorporar una serie de modificaciones para que esas restricciones se fueran levantadas. Por lo tanto, lo que era una desviación originalmente, después formalmente dejó de serlo y pasó a ser parte de la operación estandarizada. Del punto de vista de retórica de documentos de fantasía, podemos decir que se concibieron una serie de planes y una serie y un calendario de implementación del sistema con muchas medidas de contingencia en caso de que hubiese problemas, pero al final nos vimos desbordados completamente y a lo que nos enfrentamos fue completamente distinto a lo que pensamos, y los planes de contingencia que se planificaron y se diseñaron en un comienzo no sirvieron de nada. Eran realmente fantasía en comparación con lo que realmente ocurrió una vez que salimos en vivo. Podemos entonces resumir que hubo un error en el contraste entre los beneficios que traía implementar este sistema con los costos que implicaba, principalmente relacionados a la introducción de una rigidez en el sistema cuando la forma de operar de la planta requería una flexibilidad y estaba diseñada y concebida para operar de una forma flexible. Los planes de implementación se basaban realmente en lo que se esperaba que ocurriera, como una expresión de deseo en el fondo, de que todo iba a salir bien, de que no iba a haber grandes sobresaltos, porque esta solución era probada en rubros similares afuera, pero una vez que se implementó y se enfrentó a la realidad local, era algo completamente distinto. La flexibilidad que era una característica intrínseca de la forma de operar de esta instalación y no el costo por rigidizar eso era demasiado alto. De nuevo, las diferentes teorías entonces son miradas que nos permiten abordar estos problemas de distintos puntos de vista y, y de alguna forma nos permiten observar estas situaciones con distintos argumentos para analizar y descubrir los riesgos que están implícitos en un proyecto como este o en una situación de otro tipo. Entonces, por lo mismo, la idea es que estas teorías nos permitan y nos ayuden a iluminar y a encontrar riesgos que a lo mejor no estamos viendo por el solo hecho de considerar y tener conciencia de que existen estos fenómenos que están descritos en esta teoría. Ya es un primer paso que nos permite estar más atentos y tener una mejor gestión de riesgo en nuestros emprendimientos, proyectos y operaciones. Bueno, espero que les haya sido de interés. Un caso un poco distinto de los que hemos visto hasta ahora, así que por lo mismo creo que puede ser muy provechoso para ustedes. Así que bueno, muchas gracias, que estén muy bien.